Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Madres al Diván. Como siempre, estamos Caro Gómez y Leti Gómez. Y el día de hoy traemos al diván un tema que nos han pedido mucho y que hemos dado varias asesorías al respecto, que es la llegada del hermanito. ¿Cuántas cosas se movilizan, no, Leti? Sí. Pareciera que ya el segundo, tercero, cuarto es más fácil. Y sí, en cierta medida sí, pero también se vienen otras complicaciones, por así decirlo, ¿no? Sí, como nuevos retos, ¿no? Como que no es lo mismo ser padre primerizo, en donde vamos a vivir las propias angustias porque todo es nuevo. Sin embargo, ya con el segundo, pues también como papás nos enfrentamos a cosas nuevas, como por ejemplo, cómo nos vamos a relacionar ahora con dos, ¿no? Ahora ya hay preocupaciones de qué va a sentir el hermanito, Exacto. entre otras. Entre otras varias. Entre otras. Inclusive hasta cómo vuelve a cambiar nuestra vida y vuelve a cambiar la relación de pareja, ¿no? Porque a mí me pasó mucho que con el primero, pues hasta tenías una chancita de descansar, ¿no? De que, yo ya lo cuidé un rato, te toca a ti. Y al rato con los dos era como de, pues a ver, ahora te toca un ratito y luego a mí me toca del otro y ya no hay esos espacios que antes había, ¿no? Desde empezarle por ahí. Y como dices, ¿no? Perdón, ¿qué vas a decir? No, sí, de que pues es que cada vez ya entonces hay menos tiempo, ¿no? Ahora hay que sabernosla jugar en equilibrio de tiempo, ya siendo con otro nuevo miembro. Y fíjate, ahorita que dijiste tiempo, me acordé de una de las cosas que queríamos comentar, ¿no? ¿Qué tanto es el poder darnos cuenta? Porque yo escucho a muchas mamás que están a punto de tener a su segundo o tercer hijo y hablar, sobre todo con el segundo, ¿no? Que es como el parteaguas de darle toda la atención, todo la conexión, todo al primer hijo, conocerlo, conocerla, etcétera. Y cuando llega el segundo hijo, noto a muchas mamás preocupadas por cómo va a ser, ¿no? Y como esta angustia de decir, es que no le voy a poder dar el mismo tiempo que al primero. Y eso es un hecho, ¿no? Y es uno de los duelos que tenemos que vivir, pero no es lo mismo dividir el tiempo que dividir el cariño, que ahí es donde muchas veces nos podemos atorar. Claro. ¿No? Y si es una parte de que el primer hijo va a resentir, y la pareja y como persona vamos a resentir porque, como dices, es menos tiempo para todas las áreas y todas las personas de la familia, pero el cariño, ese se extiende. Y además, como dice el dicho, ¿no? Cada quien cuenta cómo le va en la feria, dicen, porque claro que esto nos va a remitir, Caro, por ejemplo, a cómo nosotros lo vivimos, ¿no? Si nosotros fuimos el hijo mayor, el hijo chico, si nos sentimos desplazados cuando tuvimos al hermanito, todo eso se va a revivir y va a ser lo que nos va a dar miedo, que nuestro hijo se siente igual, que no se sienta que es el único, que, o sea, todo eso nos va a remover y esto es una invitación a la reflexión de decir, a ver, ¿cuáles son mis preocupaciones ahora que va a tener un hermanito, ¿no? Mi hijo. ¿Qué cuestiones se nos mueven, ¿no? De decir, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, como una invitación de ver, ¿no? ¿Cuáles son los temores y qué va a tener que ver con la propia experiencia que tuvimos? Claro, porque fíjate, creo que una parte es esto que dices, ¿no? Como se reviven conflictos inconscientes que nosotros tuvimos con nuestros propios hermanos, ¿no? O no tuviste hermanos y ahora sí vas a tener dos hijos, ¿no? Y entonces va a tener un hermano. Y entonces vamos viendo que esta parte también es bien importante porque yo veo también mamás que en este tema, ¿no? Les cuesta poner límites o incluso ver a su hijo mayor o hija mayor como diferente, ¿no? Como más grandecita, con otras, ¿Otro rol? en otro rol, exacto. Porque es como sentir que si en algún momento ellos vivieron algo de preferencia entre hermanos, es como sentir que no quieren que vivan eso sus hijos y entonces empiezan a dejar de poner límites que son necesarios, ¿no? O al contrario, ¿no? O sea, poner más límites porque fueron los hermanos más grandes y entonces el hermano más grande tiene que hacer bla, 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 ¿no? Entonces, que esta parte es una de las cosas que se mueve, ¿no? Otra, la capacidad de dar amor, ¿no? Voy a poder, lo que les decía, ¿no? El tiempo se va a dividir, pero el cariño no. Y hay muchos papás y muchas mamás que les angustia mucho si van a poder querer también a la otra personita. Ahí en ese punto, Caro, ¿no? Se me hace importante poder reflexionar y decir, si yo creo por mi historia, ¿no? Que para ser especial tengo que ser el único,
para mi mamá, para... Después tenemos otro tema pendiente ahí que se está trabajando, que es sobre los hijos favoritos, ¿no? Pero bueno, ahorita se me cruzó eso, pero a lo que voy es eso, ¿no? O sea, a veces yo veo que un error que se repite, que es sin darse cuenta, ¿no? De las mamás es que como que por tratarle de hacerle sentir a un hijo que es igual de importante al otro, hasta a veces sin darse cuenta pueden criticarlo, ¿no? Decir, o pueden decir, no, tú mira, tú eres esto. O sea, en un afán como de hacerlo sentir especial, no nos podemos dar cuenta que a lo mejor podemos hasta fomentar una rivalidad, Caro. O sea, si yo sentí que yo tenía que hacer y deshacer y destacar para sentirme visto por mis papás, pues a lo mejor ahorita eso es lo que se me va a atorar como papá, claro. ¿No? Si hubo dificultad en la familia si somos 3 y darle a los 3 un lugar, cada quien con sus características, pues a lo mejor ahorita lo voy a ver así como le voy a hacer, ¿no? O sea, claro. Porque si no me lo dieron a mí, pues ahora siento que no lo voy a poder dar. Y el mensaje es que no se tiene que ser el único para sentirnos especiales. Y fíjate, dijiste algo bien importante, ¿no? El poderle dar el lugar a cada uno, que no significa necesariamente darles todo el tiempo a cada uno, como se lo diste al primero. Pues no, el primero va a tener sus beneficios y sus, errores que se tuvo, ¿no? Y aprendizajes. El segundo, el tercero, así cada uno, porque de repente vamos queriendo que sea la misma experiencia y no se puede, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto? Y que no por eso está mal. Y que no por eso está mal, impacta, ¿no? De repente una mamá decía que otro tema que traemos es el de los hijos únicos, ¿no? Y había una paciente que estaba muy angustiada porque me decía, híjole, es que mi hijo es único, ¿no? Y pobrecito. Y a ver, era como, ser único impacta de algunas formas. Tener un hermano impacta de otras. Ser el grande impacta de otras. Ser el chico, o sea, todos vamos a estar impactados. O sea, no hay salvación. No. Estar impactados en la vida. Y es bueno y malo, ¿no? Ajá. Porque tiene sus cosas muy buenas y también las cosas que, pues no, el compartir el tiempo, etcétera. Entonces, ¿qué tanto podemos irlo trabajando? Que, ojo, no es como que si tú estás pasando esto y estás viviendo esto, está mal. No, simplemente que se remueven cosas y que así como aprendiste con el primero a cambiar tu estilo de vida, tu ritmo, a conectarte con un bebé, también es ir aprendiendo cómo irle haciendo con 2 o más integrantes. Claro, y también saber que como papás nosotros vamos a poder ayudarles, de nosotros depende facilitarles o no esta transición. Porque, a ver, sí o sí, a los niños se les va a mover su lugar de hijo único, su Majesty the Baby que decía, ¿no? Sigmund Freud, o sea, donde toda la atención está puesta en mí, soy el único, ese se le va a tumbar, ¿no? Es un golpe al narcisismo cuando llega un hermanito y dice, oh, no, soy lo único para mis padres, no soy lo único maravilloso, ¿no? Y va a haber celos, va a haber rivalidad. Exacto. Expresadas de diferente forma, ¿no? Tenemos que saber como padres, claro, que eso va a pasar. Y ya de nosotros depende, si eso se les facilita o hacemos que se les dificulte, ¿no? Por ejemplo, si ya sabemos que va a ser normal, que entonces va a haber celos, se les va a mover su lugar, pues entonces nosotros no echarle leña al fuego, como dicen por ahí, ¿no? A veces, por ejemplo, ahí pues aprendiendo los dos, ¿no? Mi esposo y yo, la otra vez, le decía a nuestra hija la mayor, cuidado, Romy, no te subas ahí porque Sam te va a ver y lo va a querer hacer. Y sí, ¿verdad? Pero ya después en privado hablábamos y yo le decía, oye, amor, hay que irnos por el lado de la seguridad, ¿no? Como de no te subas ahí porque no es seguro para las dos. Sí, no por el ejemplo del hermano, ¿no? Sí, porque sino que termina siendo una carga. Ya le cargamos y entonces pues la hermana va a decir, pues ¿y a mí qué no? O sea, yo qué culpa tengo que tengo una hermana y entonces, y Romina hasta contestó, dijo, pero yo ya lo puedo hacer seguro. Como diciendo, pues es problema de la Ustedes otra. encárguense. Cuídala, pues tú la cachas, ¿no? Y ¿quién la quiso tener? Porque, fíjate, ahorita que dije esto, ¿quién la quiso tener? Ay, sí, ¿no? La Romina. Sí, porque fíjate, ahorita que dije eso me acordé de varios pacientes que he tenido, que es eso, ¿no? Como los papás era como, tú querías un hermanito, ¿no? No. Tú querías un hermanito. Y que a veces también como papás hasta preguntarnos si queremos otro hijo es, ay, pues le voy a dar un hermanito. Que no, una cosa es tener hermanos y ya cuando llega un hermano pues te tienes que acoplar y ojalá tus papás te ayuden a sacarlo mejor, ¿no? De esa relación, pero el que decide tener un hijo no son los papás,
¿no? Y que como dices, que muchas veces esto que decías, que creo que ya se ha ido diluyendo, pero a veces todavía está, el sentir que el hermano mayor se tiene que comportar de cierta forma para darles ejemplo a los chiquitos, ¿no? Y que como dices, entonces al final yo he tenido también varios pacientes que es como salirse de eso, porque entonces no puedo hacer esto en mi vida porque las chiquitas todavía no lo pueden hacer. Y entonces como, ¿y en qué momento vives y tienes tu lugar como personita diferente? Sí. ¿No? Entonces, para ir aclarando, ¿verdad? Que no decir, bueno, es normal, tiene que el niño saber que hay espacio para todo, que tiene que compartir a los papás. Sí, pero no hay que entonces ponerles cosas que no les tocan, ¿no? Por ejemplo, de hacer, o sea, reafirmarles mucho, ¿no? Como a ver, a los dos los quiero por igual, tienen que compartir algo que se mueve con el hermano, es aprender a compartir y eso incluye a los padres. Sobre todo a A los veces padres. creen que para sentir que uno tiene unos papás hay que sacar al hermano y hay complicidades inconscientes en donde se ponen en escena muchas cosas como de dejar fuera al. Y entonces yo le organizo algo sorpresa a mis papás y no le digo a fulanito, no le digo a fulanita. Digo, eso ya se ven más grandecitos, pues, pero como para visualizar, no hacer lo mismo nosotros, ¿no? No sacar, por ejemplo, también yo me caché, pues Romina ya puede comer dulces, ¿no? Mi hija, la mayor, tiene casi 5 años y pues Sam procuramos no darle tantos. Entonces, como, te doy pero que no te vea, ¿no? Y después dije, no, esto creo que se puede confundir, ¿no? Como de tú y yo tenemos esta y Trato dejo diferente. fuera. Y es sin darnos cuenta, yo lo hice muy natural y ella como su risita, ahí yo me di cuenta porque fue como, sí, tú y yo estamos del mismo hablando. equipo y Claro. queda fuera, ¿sabes? Y ahí se consiente eso, ¿no? Dije, exacto. creo que esto no, la voy a confundir. Y que inconscientemente es reafirmar, ¿no? Que sí, ¿no? Que es una... Hay que sacarla para tú y yo estar bien. Exacto, ¿no? Cuando, digo, habrá cosas que sí puede hacer, incluso eso, ¿no? Hay veces que es como, tu hermano sí lo puede hacer porque ya bla, 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 y tú todavía no, que de chiquitos, pues, no, ¿verdad? Pero hay que contener, que esto sí sepamos que sí es una chamba difícil que llegue a otro hijo, porque al final también es volver, o sea, a lo mejor ya estaba la parte fácil, que ya cambiaste a lo mejor tu estilo de vida, que ya viviste todo y sabes qué pasa, ¿no? Y me ayudaba mucho con el segundo a tolerar las desveladas, los berrinches, todo, que es como pasa, es una etapa, pasa. Pero también por otra, contener todos los celos, el que ellos se vayan acomodando, el que más grandecitos empiece a haber peleas entre ellos y cómo no intervenir, pero tampoco dejarlos. O sea, sí es como todo un arte que también se va aprendiendo y que sepamos que también es difícil porque al final también estamos en posparto. También se mueven todas las hormonas que ya hemos hablado en otro capítulo del posparto, que pues también, ¿no? No es porque sea el segundo, ya no pasa todo eso. Pues traes el cansancio, traes las hormonas, traes el reacomodo personal de pareja y aparte tienes que sostener y tienes que contener a un humanito que sí está sintiendo, ¿no? La rivalidad, que sí está sintiendo que lo desplazan, porque yo también, no sé si a ti te ha pasado, pero en muchas asesorías y terapia con mamás me dicen como que es que no quiero que se sienta desplazado. Es como, no, se va a sentir. Desplazado se va a sentir y más bien tú haz las paces con eso y ayúdala a también la reconfiguración, ¿no? Del primer hijo, del segundo hijo, justo como dices, ¿no? No como carga y como tareas que tiene que hacer el primero, el segundo, pero sí como diferente, ¿no? El primero es diferente y simplemente en su personalidad. Yo me acuerdo que cuando iban a ser mi segundo hijo, yo le decía a mi esposo, es que, ¿te imaginas? O sea, porque para mí mi hijo era el primero, ¿no? En su personalidad, yo decía, pues sí sé que voy a tener otro hijo, pero no sé cómo va a ser. Y también eso es hermoso, el ir pudiendo conocerlos, ver que hay cosas que hacían igual, ¿no? O muy parecidas, y hay otras que dices, no, nació en otra familia, no es de aquí, ¿no? O al Muy contrario, diferente. muy diferente. Entonces, que también es lo que aplica para que muchos papás, ¿no? Esta frase de ningún hijo tiene a los mismos papás. Porque no tienes la misma experiencia, no tienes la misma conexión. Fíjate, desde hace rato quería decir esto y se me había olvidado, pero en esto también que decías como la complicidad, que a veces sí como papás, cada hijo nos va a despertar cosas diferentes. Y cómo poder ir sintiendo y sabiendo que hay etapas y hay características de nuestros hijos que podemos hacer más clic con uno en unas cosas
y hacer más clic con otro en otras. Porque a veces podemos sentir, y sí pasa muchísimo, que es cuando se dan los hijos favoritos, etcétera, ¿no? Que yo como mamá o como papá digo, con este hago mucho clic. Y entonces el otro es el pesado, es el que no sé qué, y se le va poniendo una serie de cargas inconscientes, etiquetas que ahorita está muy de moda, ¿no? Que tiene que ver con que yo como mamá o como papá, rivalidad entre ellos también, ¿no? Que tiene que ver con esta parte de sí me estoy sintiendo identificado y se vale, ¿no? Decir sí me siento más identificado con este hijo o con esta hija, pero cómo poder abrirnos, trabajarlo y poder decir, híjole, con este hijo conecto en esto y odio esto o me despierta cosas, ¿no? Y con este hijo o con esta hija me conecto en esto y a lo mejor me cuesta trabajo otras cosas. Porque si polarizamos y entonces uno es con el que sí y otro es con el que no, ¿qué culpa tiene el otro, ¿no? de tener características diferentes o que a lo mejor su personalidad te cueste más trabajo de aceptarla? Sí, también fomentar esto de que las diferencias son buenas, ¿no? Porque luego los hermanos, ven luego cómo el otro hijo tiene la atención y lo imitan, ¿no? Por ejemplo, el mayor ya ve que todos, ay, la gracia porque está bailando el gallinazo, la chiquita, que sí baila el gallinazo. Y entonces la otra empieza, ¿no? Y entonces le digo, ay, sí está padre, bailas muy bonito, pero contigo ya platico, ¿no? O sea, como hacerle ver que lo que ella ha logrado, que sus diferencias la hacen también especial e importante, ¿no? Pues Sam, porque es una bebé, tiene sus maneras de llamar la atención, pero siempre como fomentarles el desarrollo y el crecimiento, de decir, no tienes que hablar como bebé para que te digan, ay, qué linda, ¿no? Claro. No tienes que estar gateando otra vez para estar ahí, pero sí es como papás un reto de darle entrada a las diferencias y que vean que también está padre que van creciendo. O sea, contigo ya platico, a mí me gusta. No, a mí me gusta que tú ya puedas decirme tal cosa, ¿no? Y poder ir haciendo espacio a eso de que sí es cierto, está bien que ahorita mi hermana llame la atención de esa forma porque yo tengo también otro espacio, ¿no? Y son cosas muy finitas que a veces sin pensar, pero que por eso los quisimos traer como para acompañarles desde acá y decir que eso se nos sale en automático, ¿no? Sí, sí, que realmente podamos, como siempre, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, como irnos cuestionando. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué lo estoy sintiendo? ¿No? Me acuerdo que alguna vez una mamá estaba muy enojada con su hijo, el grandecito que tenía 2 años, porque tenía una bebé de 3 meses y el niño se enojaba, hacía berrinches, se tiraba y la mamá muy enojada, ¿no? Pero pues es que ya le expliqué que así no es, que la hermana, los celos. ¿Y qué tanto esto que vas platicando, Leti, creo que también es mucho trabajo personal, que no va a ser igual para cada papá, ¿no? Porque depende de cómo te fuiste tratado con tus hermanos, de tu estilo, de lo que remueve el hijo, del momento en tu vida que llegó, etcétera, ¿no? Pero qué tanto poder ir viendo y entonces pudiendo acercarse, ¿no? A acomodar nuestras cosas personales cada uno, a entender, a observar, ¿no? Ahorita que decías también lo de Romy Sam, a mí también me pasó, ¿no? Cuando cada cambio de etapa de Santi, que lograba más cosas, Rodrigo sí era como de, quería hacer lo mismo o se ponía más intenso, ya ¿no? me va a alcanzar. En otras cosas. Niño. Sí, como que era de, se está robando mi atención y entonces, ¿de qué forma los hago voltear, ¿no? Puede ser haciendo lo mismo o puede ser con más berrinches o puede ser inclusive peleando al hermano, ¿no? Porque luego a veces creemos que el hermano grande, como ya es grande, ya no tiene por qué sentir eso y si lo pelea al chiquito, nos vamos contra el grande a regañar, a castigar, y que eso fomenta que se esté enojando con el hermano chico, ¿no? Porque al final en su cabeza no está como, claro, me pasé porque yo ya soy grande, tengo 2, 3 años, ¿no? Pero yo ya sé que no se pega, se habla. No, o sea, es un niño chiquito o incluso más grandes, ¿no? Y que a veces nos enojamos mucho porque terminan inclusive pudiendo lastimar al chiquito, pero que tengamos que estar atentos y cuidar esa relación, porque al final ellos lo que traducen es, me están regañando por culpa de mi hermano. Sí. Entonces me enojo más con él, etcétera. Sí, y entonces ya para ir cerrando, ¿no? Caro, me acordé ahorita que a veces ayuda mucho poner en palabras lo que están sintiendo los niños, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces noto yo con la grande que anda muy peleando a la chiquita, le digo, ¿estás celosa? ¿Estás celosa, verdad?
y ya como que trata de entender, porque no es que ella identifique, claro que sí estoy celosa, ¿no? Pero como que cacha que lo que le está pasando es por eso. Y poder, o sea, que no se asusten y nosotros no, ay, porque está celosa ya es mala. Ay, yo entiendo, porque pues bueno, ¿no? Estamos aquí compartiendo, pero no pasa nada, mira, las 3 podemos jugar, ¿no? O los 4. Entonces ya nada más para terminar, ¿no? Como decir que a veces también poderles ayudar a los chiquitos es ir poniendo en palabras lo que están sintiendo, porque recordemos que ellos no saben, están aprendiendo a identificar y regular sus emociones. Y también nosotros no reaccionar mal como, estás celosa, ¿verdad? O sea, ay, no seas mala, no seas, no, o sea, cuidar Es tu todo hermana, eso. eso no se hace, ¿no? Eso está mal, no debes de sentirte así, no. Darle entrada a eso y pues bueno, ahí de poco a poco, de todas formas, si algo tienen duda, ¿no? De este tema, nos pueden escribir, les recordamos, Caro, pues nuestras redes sociales. Vamos a tener también ya constantemente una nueva dinámica que son los retos del mes, para que estén al pendiente, que van a ser pequeñas actividades para ir conectando y conociendo más a nuestros hijos. Les recordamos que estamos en TikTok, en YouTube, Instagram, Spotify Spotify y Facebook. y Facebook. Y bueno, ¿algo más, Caro? No, pues ahí estamos al pendiente y cualquier cosa nos pueden escribir. Gracias. Gracias.